Un cordial saludo para todos mis compañeros, estudiantes y docentes en la Universidad Autónoma del Carmen de la carrera Ingeniería Geológica. A continuación, un equipo precedido por los siguientes expositores: su servidor Eduardo Jesús Esparza Flores, la compañera Jazmín Giselle Domínguez García, el compañero Óscar Domínguez Ayala y la compañera Mónica Guadalupe Díaz Pérez, les presentaremos información sobre la espectrometría de absorción atómica, que es un tema abordado en la materia de geoquímica, precedida por la docente doctora María de Jesús Green Ruiz. A continuación procederé a explicar lo que es la física básica empleada en la espectrometría de absorción atómica. Para comenzar, un pequeño recordatorio sobre algunas definiciones básicas en física. Por ejemplo, una propiedad física. Una propiedad física es cualquier propiedad que es medible. Usualmente se asume que el conjunto de propiedades físicas definen el estado de un sistema físico. Los cambios en las propiedades físicas en un sistema describen sus transformaciones y su evolución temporal entre estados instantáneos, es decir, todo aquel aspecto en la materia que es medible. Longitud de onda. La longitud de onda es la distancia real que recorre una perturbación en un determinado intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo es el transcurrido entre dos máximos consecutivos de alguna propiedad física de la onda. Como se puede observar en el diagrama, podemos observar que la longitud de onda cuenta con una amplitud, una longitud de onda que es con la que se mide. En la gráfica se cuenta con una cresta y va oscilando entre la línea de equilibrio. Campo eléctrico. El campo eléctrico es un campo físico que se representa por medio de un modelo que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica. Se puede describir como un campo vectorial en el cual una carga eléctrica puntual de valor Q sufre los efectos de una fuerza eléctrica F. Los campos eléctricos pueden tener su origen tanto en cargas eléctricas como en campos magnéticos variables. Esta definición general indica que el campo no es directamente medible, sino que lo que es observable es su efecto sobre alguna carga colocada. La idea de campo eléctrico fue propuesta por Faraday al demostrar el principio de inducción electromagnética en el año de 1832. Campo magnético. Un campo magnético es una descripción matemática de la influencia magnética de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos. El campo magnético en cualquier punto está especificado por dos valores, la dirección y la magnitud, de tal forma que es un campo vectorial. Los campos magnéticos son dipolares de forma natural, por lo que disponen de dos polos, el norte y el sur. Para medir su fuerza se usa la medida llamada Tesla, que es un estándar internacional. Sin embargo, cuando son pequeños en tamaño, se utiliza el Gauss. Recordemos que un Tesla equivale a un total de 10.000 Gauss. Estas son unidades matemáticas para cuantificar su valor. Espectrometría. La espectrometría surgió con el estudio de la interacción entre la radiación y la materia como función de longitud de onda. En un principio se refería al uso de la luz visible dispersa según su longitud de onda, por ejemplo, por un prisma. Es decir, es un método científico utilizado para medir cuánta luz absorbe una sustancia química, midiendo la intensidad de luz cuando un haz luminoso pasa a través de la solución muestra. Espectrometría de absorción atómica.
En química analítica, la espectrometría de absorción atómica es una técnica para determinar la concentración de un elemento metálico determinado en una muestra. Puede utilizarse para analizar la concentración de hasta más de 62 metales diferentes en una solución. Ahora que hemos recordado estos principios básicos de física, podemos entender la función básica de esta en nuestro tema a tratar. El principio de funcionamiento de la espectrometría se basa en el empleo de las interacciones entre la radiación electromagnética y la materia. Esto, a pesar de ser muy vago, es lo que iremos desarrollando en nuestra siguiente exposición, además de saber qué instrumentos utilizamos para medirlos y muchas otras cosas. A continuación, cedo la palabra a mi compañera y expositora en este equipo, Jazmín Giselle Domínguez García. Mi nombre es Yasmín Giselle, me tocó exponer la parte de los instrumentos y bueno, primero que nada, ¿qué podemos hacer para analizar las constituyentes atómicas de una muestra? Bueno, lo primero se necesita atomizarla. Dicha muestra debe ser iluminada por la luz, cuya luz se transmite y se mide por un detector. Esto se hace con el fin de reducir el efecto de emisión del atomizador. Y bueno, hay diferentes tipos de atomizadores. Algunos de ellos son el horno de grafito o los plasmas. Pero principalmente se usa el de la llama. Y bueno, cuando se usa una llama se dispone de tal modo que pase a lo largo lateralmente 10 centímetros y no en profundidad. Y bueno, la altura de la llama sobre la cabeza del quemador se puede controlar ya sea mediante un ajuste del flujo de mezcla de combustible y un haz de luz pasa a través de esta llama en el lado más largo del eje, el eje lateral, e impacta en un detector. Y bueno, como se muestra en la imagen, la estructura de la llama de color naranja se muestra lo que es el cono externo de la llama, la zona que está con un color amarillo está interpretando la zona interconal, y el que se ve de color blanco es el cono interno de la llama. Por último tenemos lo que es el quemador. Y bueno, como un dato, ahí que se muestra en la imagen, dice que la región interconal es la de mayor temperatura y permite mayor reproducibilidad de análisis. Los otros dos ejemplos, lo que es el horno de grafito y el plasma. Y bueno, a través del cuerpo del horno de grafito fluye el agua para enfriamiento del sistema cuando así se requiera, además de un gas inerte, ya sea argón o nitrógeno. Ese sirve como gas de protección del sistema. El gas inerte que fluye exteriormente al tubo de grafito para evitar la oxidación provocada a altas temperaturas e interiormente para desalojar los componentes volátiles que se produzcan. Y el otro es el plasma de acoplamiento inductivo, que ese determina la mayoría de los elementos de la tabla periódica a niveles de traza y ultratraza, partiendo de muestras en solución acuosa. Y bueno, otro punto muy importante es el análisis de los líquidos. O una muestra de líquida normalmente se convierte en gas atómico en 3 pasos.
El primero es disolvación. El líquido disolvente se evapora y la muestra permanece seca. El segundo es la vaporización. La muestra sólida se evapora a gas. Y número 3, la atomización, que es donde los compuestos que componen la muestra se dividen en átomos libres. Y bueno, ahora nos vamos a lo que es las fuentes de luz. La fuente de luz elegida tiene una anchura espectral más estrecha que la de las transmisiones atómicas. Está lo que es las lámparas de cátodo hueco. En su modo de funcionamiento convencional, la luz es producida por una lámpara de cátodo hueco. En el interior de la lámpara hay un cátodo cilíndrico de metal que contiene un metal de excitación y un ánodo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un alto voltaje se aplica a través del ánodo y el cátodo, los átomos de metal en el cátodo se excitan y producen luz con una determinada longitud de onda. El tipo de tubo de catódico hueco depende del metal que se analiza. Y bueno, para analizar la concentración de cobre de un metal, se utiliza un tubo catódico de cobre y así para cualquier otro metal que se analice. Ahora nos vamos con el siguiente, que son los láseres de diodo. La espectrometría de absorción atómica también puede ser llevada a cabo mediante láser y principalmente un láser de diodo, ya que sus propiedades son apropiadas para la espectrometría de absorción láser. Y bueno, esta técnica se denomina espectrometría de absorción atómica por láser de diodo o bien espectrometría de absorción por modulación de longitud de onda. El siguiente tema a exponer son los elementos que detecta. En la siguiente figura tenemos los elementos que determina con sus líneas de absorción, es decir, la intensidad con que el instrumento las detecta, además del tipo de flama que necesita, que sería 0, que no requiere flama, 1, que requiere flama aire acetileno, 1 positivo, flama aire acetileno, que es rica en combustible, 2 aire propano, o 3 flama acetileno óxido nitroso. Los elementos que determina con sus líneas de absorción, es decir, la intensidad con que el instrumento las detecta, además del tipo de flama que necesita, que sería 0, que no requiere flama, 1, que requiere flama aire acetileno, 1 positivo, flama aire acetileno, que es rica en combustible, 2 aire propano, o 3 flama acetileno óxido nitroso. Además de que tenemos muestra promedio de sable, necesitamos un mínimo de 100 miligramos. Las limitaciones del método son que los metales se analizan individualmente y por lo general no es aplicable a no metales. Las limitaciones para la muestra son que la mayoría de las muestras orgánicas líquidas y sólidas requieren de digestión antes del análisis. La absorción atómica es un excelente método para la determinación de elementos a nivel traza. El método está basado en la absorción de radiación electromagnética. Además de que en el caso de los alcalinos se tiene el problema de que se ionizan fácilmente en flamas de alta temperatura, como aire acetileno, lo cual es una interferencia para el método. Para esto se utiliza un supresor de ionización
o se emplea una flama de menor temperatura, como es la flama de aire propano, y se determina el elemento por espectroscopía de emisión de flama. Los métodos para evitar la ionización excesiva son utilizar un supresor de ionización, una flama apropiada y la energía adecuada de la lámpara, y que el analito no se encuentre en exceso. Además, el límite de detección suele tomarse como la concentración de elementos que produce una señal 2 o 3 veces la raíz cuadrada del valor medio del ruido de fondo. Aquí tenemos una gráfica donde mostramos la sensibilidad y límite de detección, que la más baja concentración que estadísticamente se tiene se distingue en la parte blanca de la gráfica. La distinción entre estos términos se ilustra en la figura, y las señales mostradas que presentan la misma sensibilidad, pero el límite de detección es más favorable en B, es decir, en las dos gráficas que tenemos.